Hola gente, hablemos de las luchas de apuestas, ya sean máscara cabellera, cabellera cabellera o máscara contra máscara. Estas luchas siempre prenden a la afición, son el emblema más grande de la lucha libre mexicana, la culminación de grandes rivalidades, duelos épicos y noches de ensueño, y al mismo tiempo algo que los promotores y sobre todo las grandes empresas no se han cansado de pulverizar, ya que la queja más frecuente hoy en día es que tenemos rivalidades al vapor, resultados predecibles y sobre todo pésimas historias con las cuales justificar dichas apuestas. Personalmente yo no termino de concordar con esta tesis, pero algo es seguro: casi siempre resulta predecible o el público se inclina más a creer a que un luchador en específico perderá la máscara o la cabellera dependiendo del caso. Pero ¿qué pasa cuando se rompen los pronósticos? ¿Qué pasa cuando aquel a quien nadie creía termina siendo el vencedor y acaba con el ídolo? Bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Esto es un top 20 luchas de apuestas que rompieron pronósticos. ¡Comencemos de una vez! Comencemos este top con el caso más reciente. Todos conocemos bien la calidad de Chris Jericho y el público mexicano recuerda un momento en particular por sobre cualquier otro. Aquel momento en donde Juventud Guerrera apostaría su máscara contra él y perdería de manera sumamente sorpresiva. Los mexicanos no podían creerlo. Una de las más grandes promesas de la lucha libre había caído. ¿Y quién podría imaginar que tantos años después se repetiría este suceso? Ahora, él exponiendo el campeonato mundial de Ring of Honor ante la máscara de un bandido, el cual no había pasado por una muy buena racha. Un luchador que, si bien en el pasado había ostentado este campeonato, todo mundo le había perdido la fe debido a las constantes lesiones y tanto tiempo inactivo que se tenía. Y al ver que Ring of Honor intentaba impulsarlo, se creía que lo más probable es que él perdería su máscara y cambiaría de personaje, al mismo tiempo de que la reputación y sobre todo el ego iba a ser lo que detonara un cambio de personaje drástico para Bandido. Incluso con ese primer conteo de 3 se pensó que iba a ser así. Sin embargo, en un giro algo cuestionable de los acontecimientos, se revertiría la decisión. Chris Jericho perdería su título y se coronaría por segunda vez Bandido como campeón mundial de Ring of Honor, desembocando en que próximamente regresará a México para un Dream Match en contra del nuevo Máscara Dorada. Esta lucha para mí marca el declive completo de la división femenil de NXT México. AAA, porque por un lado tenemos a un ex consejo mundial, una luchadora bastante talentosa, carismática, disciplinada y sobre todo con un gran accionar en el ring, una ruda hecha y derecha, la cual tenía todo para convertirse en la cara femenil de AAA, una vez que Keira pues lamentablemente salió por lesión de esta. Y por el otro lado tenemos a Big Mami. Sí, no tengo otra cosa que decir, solo Big Mami. El equivalente a niño hamburguesa en mujer, pero con todavía menos habilidades posibles. Y hablando de niño hamburguesa, el que en teoría fue el motivo por la que estas dos se pelearan, fue dejado completamente de lado. Esta rivalidad debió concluir únicamente con la conquista de los campeonatos de parejas mixtos de Lady Maravilla y Villano Tercero Jr. Pero no, se alargó hasta Guerra de Titanes, donde se apostarían las cabelleras. Uno pensaría que esto sería para impulsar pueda tener más oportunidades, porque en serio que se lo merece esta luchadora. En su eterna guerra con los Cocos, Super Muñeco buscaría apoyo y encontraría dos refuerzos de super lujo, La Parca y Máscara Sagrada Jr. Se pactaría una lucha en jaula donde estarían las dos tercias exponiendo sus máscaras. Lamentablemente por una lesión La Parca tuvo que declinar de esta lucha y su refuerzo sería La Calaca. Al simple y sencillamente no tener vela en el entierro, muchas personas no pensaron que él fuera a figurar, ni como ganador ni como perdedor, porque todo el mundo apuntaba a que Super Muñeco por fin lograría obtener una de las máscaras de los Cocos. Lamentablemente las cosas se salieron de control y una vez que habían salido tanto La Calaca como Máscara Sagrada Jr., los tres payasos se dieron largo y tendido contra Super Muñeco. De mala gana, La Calaca regresó de la mano de Máscara Sagrada Jr. para ayudar a Super Muñeco. Es un final exageradamente bizarro, pero bueno, esto era AAA. En la actualidad, lamentablemente, cada vez el concepto mini va desapareciendo más. Por un lado, tenemos que las figuras que en su momento lo pusieron en lo más alto se están retirando.
y por el otro, el nulo interés de las empresas por seguir potenciando nuevos ídolos. Tanto la desaparición de la división mini en AAA como cada vez relegar a más bajo en la cartera la división mini o directamente ya no ser programada dentro del consejo. Pero en el año del 2022 hubo un momento en el que de verdad parecía que estaba remontando esta división, ya que debido al 30 aniversario de la creación de los minis en México, se decidió hacer un torneo para elegir a 2 luchadores que apostarían la máscara, y coincidió con una rivalidad que estaba gestando, la de Pequeño Olímpico y Último Dragoncito. Dicha lucha se llevaría a cabo en el evento de la Leyenda de Plata, justo antes de la culminación de dicho torneo. Debido al talento del mini y sobre todo el peso del nombre de Último Dragón, pensamos todos que Último Dragoncito saldría avante. Sin embargo, en un giro muy sorprendente de los acontecimientos, se contó 3 y este cayó ante Pequeño Olímpico, de forma todavía más inexplicable porque tan solo un año después este perdería la máscara ante Angelito, pero su momento de gloria nadie se lo va a quitar, convertirse por al menos un año en la máscara más valiosa de todo el circuito mini, tanto de la México como de la lucha libre mexicana en general. Creo que todos dimensionamos que el pertenecer a una empresa da cierto peso al nombre de los luchadores, y esto se ve reflejado cuando se miden ante elementos independientes, sobre todo tratándose de luchas de apuestas, por lo que imagínense la sorpresa cuando gracias a Liga Elite, Super Crazy se enfrentaría a Felino en un duelo de cabelleras, estando en la México frente a un veterano de tal magnitud y renombre como es el Felino. El gato que sí se baña tenía servido en bandeja de plata a Super Crazy según muchas personas, y esto iba a ser un mero trámite. Sin embargo, la lucha libre nos volvería a sorprender, que tras un épico combate que nos demostraría que la edad es solo un número, sin importarle sus lesiones y sobre todo entregándose en cuerpo y alma, lograría Super Crazy salir avante, obteniendo la cabellera quizás más valiosa de todo su repertorio. La lucha de Templario contra Dragón Rojo Jr. se robó todos los reflectores del 90 aniversario. Sin embargo, hubo otra lucha de apuestas ese día, una lucha de parejas con final suicida, en donde Último Guerrero y Averno, luchadores los cuales estaban protagonizando una rivalidad bastante encarnizada y eran las 2 cabelleras más valiosas del consejo en ese momento, se enfrentarían a Ángel de Oro y Volador Jr., una pareja que hasta hace menos de un mes del evento ya empezaba a tener dificultades. Todo el mundo pensó que esto solo iba a ser para meterle emoción y no sonar tan predecible la caída de Averno, pero todo el mundo se volvió loco cuando quienes quedaron al final fueron Ángel de Oro contra Volador Jr. Todavía no sonaba la campana para iniciar este mano a mano y varias páginas de Facebook ya comenzaban a anunciar que Volador Jr. iba a ser el nuevo Negro Casas, que tendría que estar constantemente dando en ofrenda su cabellera para impulsar a talento joven. Sin embargo, con todo y una lesión de brazo, Volador Jr. sacaba la casta y el Chávez terminaba perdiendo la cabellera en un final que absolutamente nadie se esperaba. Caso contrario de la lucha anterior, todo el mundo quería que Princesa Sugei contra Zeuxis estelarizara su aniversario, en vez de Gran Guerrero contra Niebla Roja. Esta lucha pintaba para ser muy interesante, y todo el mundo apuntaba a que la veterana, la que era considerada la Atlantis de la Liga Femenil, sería la Amazona que saliera avante, todavía teniendo bastante condición y físico para disputar grandes combates. Aún podía sacar la casta, aún podía demostrar que ella era el tope de las Amazonas, podría revivir aquellas luchas ante Princesa Blanca, ante Marcela, todavía tenía mucho por qué defender su incógnita Princesa Sugei. Sin embargo, Zeuxis también venía pegando duro, con gran calidad luchística y siendo la joven que quería comerse al mundo, y de manera amarga obtendría la máscara de la Lady de Polanco. Digo de manera amarga, porque poco tiempo después de ganar esta máscara, ella saldría del consejo y prácticamente se perdería por un muy buen rato, llegando a primeras luchas de AAA y posteriormente volviendo a Puerto Rico. Al menos hoy en día ya vuelve al consejo. No me pienso alargar mucho en este caso, porque si ya vieron mi saga de promesas rotas o el video de todas las victorias y derrotas en apuestas de Emilio Charles Jr., sabrán ya de este caso. Absolutamente nadie de la gente que fue a ver esta lucha de apuestas pensó que Máscara Púrpura siquiera iba a poder meter las manos ante Emilio Charles.
Pueden argumentar que tal vez pues porque Emilio Charles ya era grande, pero no podemos decir que Máscara Púrpura era un luchador al cual intentaran impulsar. Es como si hoy en día a Capitán Suicida le regalaran la cabellera del Terrible. Se seguiría viendo raro a pesar de la edad de uno y la juventud del otro. Simplemente se viera por donde se viera, era mucha cabellera para tan poca máscara. Pero, con todo y todo, la lucha se dio y dio un espectáculo medio decente. Era agradable ver otra vez a Emilio Charles con tanta furia como en sus mejores momentos. Sin embargo, la colmillada de la juventud fue lo que hizo que Máscara Púrpura conservara la incógnita y obtuviera el triunfo más grande de toda su carrera. Otra gran constante de la lucha libre es que generalmente un luchador extranjero que venga a apostar máscara o cabellera a suelo mexicano es para perderla, ya que la cultura de las máscaras y cabelleras únicamente se ve reflejada en México. Por lo mismo, hablamos de un luchador como Marco Corleone apostando ante la veteranía de Universo 2000. Un Marco Corleone que hasta hace poco había sido rapado por Shocker y Lismar Jr. al lado de Kenzo Suzuki, así que en su única lucha previa había perdido. Por lo mismo, todo el mundo pensó que el asesino del ring se llevaría una victoria fácil, pero el águila italiana logró sacar la casta y sobre todo logró demostrar que él de verdad estaba comprometido con la cultura mexicana. Demostró que él no venía solo a aventar tortillas al público, pavonearse y regresar a su país. Quería de verdad convertirse en un ídolo del consejo, en un digno representante de la serie estable. Desde Love Machine no veíamos un técnico extranjero tan querido, a un luchador dispuesto a darle todo de sí, alma, corazón y cuerpo, a un público que de verdad lo valoró a diferencia del de WWE. Hubo una época donde el Ángel Azteca era un gran ídolo técnico, un luchador que en tiempos de Atlantis Maldad se perfilaba para ser el luchador que se mediría las máscaras ante Atlantis. Por otro lado, teníamos al Arcángel de la Muerte, un luchador el cual estaba haciendo una gran gira por Japón y que había vuelto a la Arena México para un par de fechas, pero que se volvería a ir. Todo mundo pensó que el Ángel Azteca iba a calentar motores para ese duelo de máscaras ante Atlantis, mientras que el Arcángel de la Muerte venía a ofrecer su máscara para poder regresar a Japón y convertirse en un ídolo allá sin necesidad de ocultar su identidad. La llamada Guerra Celestial no decepcionó, y en una noche en la que todo el mundo apuntaba a que el Arcángel de la Muerte perdería, él logró convertirla en su noche de mayor triunfo, obteniendo el logro más grande de toda su carrera, la máscara del Ángel Azteca, la cual fue entregada y simple y sencillamente se pararon por completo los planes que apuntaban a que él le quitaría la máscara a Atlantis. Ay, volvemos al momento de la discordia. En Triple Manía 25 se jugarían las máscaras Psycho Clown y Dr. Wagner Jr. Un encaramiento tras la Triple Manía pasada que en todo el mundo pensó que no pasaría a mayores. Era oficialmente el evento estelar para Triple Manía 25. La noche de en el 2017 que marcaría el fin de una era, el fin de un ídolo. La caída de una máscara legendaria y que nadie pensaría que esta iba a caer en algún momento, sobre todo ante tales rivales que tuvo como Atlantis, Canek o Elia Park. Simplemente nadie pensaba que un personaje que había nacido como una tercia cómica podía acabar con Dr. Wagner, a pesar de que para entonces ya tenía un sólido repertorio y un sólido camino en Triple Manías ante Tejano Jr. y Pagano, de AAA, y marcando el declive también de Dr. Wagner Jr. Similar al caso de Emilio Charles contra Máscara Púrpura, pero me atrevo a decir que muchísimo más grave, tenemos a la lucha entre Mugur y el Charro. Tenemos a uno de los personajes más emblemáticos de Valente Pérez y un ídolo el cual se terminó de formar en el Consejo Mundial. Y del otro lado tenemos al Gato Egipcio, un luchador bastante talentoso pero que no había pasado de mediana cartelera dentro de las filas de la serie estable como Mugur. Esto apuntaba a ser otro gran triunfo para el ídolo tapatío. Sin embargo, y ante cualquier pronóstico, rompió todas las quinielas al obtener la máscara de las Charro. Esto que en un principio muchos lo compararon con la lucha entre Gallo Tapado y Fuerza Guerrera, no impulsó para nada la carrera de Mugur, pasando poco a poco a bajar en las carteleras y simplemente llegar a desaparecer en el Consejo Mundial.
Cuando la sombra salió del consejo, marcó el fin de los ingobernables como los conocíamos. Rush y la máscara poco a poco dejaron de soportarse y todo empeoró cuando la bestia del ring fue integrada a la facción que comandaba Rush. Por lo mismo, los Muñoz ahora la traían contra la máscara y a esto se sumó el terrible y Dragon Lee. Si bien todo el mundo esperaba que fuera Rush contra la máscara, el estelar del 83 aniversario, tendríamos que esperar porque Dragon Lee fue quien salió al quite. Cuando dicha lucha fue pactada, los aficionados pensaron que Dragon Lee caería al igual que lo hizo Averno, para ahora sí justificar la rivalidad ante Rush y estelarizar el próximo aniversario u homenaje a dos leyendas. Sin embargo, Dragon Lee logró acabar con todo lo que representaba la máscara. No solo su nombre perdió todo el sentido, sino que él poco a poco fue perdiendo popularidad, descuidando su físico, emigrando a AAA sin lograr nada más que crear a una copia de los ingobernables al hacer a los mercenarios. Y Dragon Lee lograría llegar tan lejos como para convertirse en un ex campeón Speed y ex campeón norteamericano, actualmente como el verdadero líder de la LWO en la WWE. Creo que no tengo por qué explicar el meme del Negro Casas, todos estamos conscientes de la mala racha que agarró en tiempos recientes, aunque en su momento fue un gran verdugo de cabelleras. Sin embargo, perder la cabellera era su deporte favorito y era prácticamente el augurio cada vez que se medía ante un luchador joven. Incluso ante Blue Panther no perdió, pero terminó empatando. Ahora, imagínense la sorpresa cuando el mismo luchador, el gringo que nadie soportaba y que solo tenía una lucha previa, que fue ganarle a nada más y nada menos que a Blue Panther, cosa que Negro Casas no pudo hacer, perdía su cabellera ante el Negro Casas. Esta lucha perjudicó, como no tienen una idea, la figura de Sam Adonis, ya que perder en sin salida ante el Negro Casas, cuando tu mayor hazaña fue vengar a Lone Machine al rapar a Blue Panther hasta hace poco, fue bastante triste. Así como con los luchadores extranjeros, hay cierto dogma ante una lucha de máscara contra máscara entre un joven y un veterano, porque casi siempre el joven va a pintar como el luchador el cual va a ser impulsado, sobre todo si este joven ha mostrado grandes dotes en el accionar luchístico. Ahora bien, tenemos que remontarnos a un Blue Demon, el cual ya estaba exageradamente mermado por sus lesiones, su edad, y que ya había sido retirado hace ya un tiempo, que salió de su retiro para conseguir su triunfo más grande, que fue la máscara del Rayo de Jalisco, lucha que perfectamente pudo haber entrado en este top, pero poco tiempo después se vería las caras ante un joven exageradamente talentoso, un luchador impulsor del estilo aéreo. El matemático apuntaba a ser una de las más grandes leyendas de la lucha libre y sobre todo, debido a la edad y el gran talento que cargaba, se veía como el claro ganador, aquel que iba a impulsar su carrera al destapar a una de las más grandes leyendas, si no es que la más grande leyenda en la historia de la lucha libre mexicana. Pero apuntar al sol tuvo un costo y un vuelo, un fatídico vuelo el cual falló y azotó con el público, hizo que condenara su máscara a la vitrina del demonio azul. Tanto fue su coraje que poco tiempo después apostaría la cabellera, pero aquí ya nadie creía que él iba a ganar y efectivamente el Manotas se quedó con ambas preseas de parte del matemático. La Parca había salido de la AAA para probar suerte en WCW. Por su parte, Pierrot Jr. había salido de la México, llegando a la temporada AAA, pero volviéndose un ídolo también en la lucha libre en Puerto Rico. Ahora, regresando a México y tomándose un descanso de WCW, LA Park enfrentaría a Pierrot Jr. en una lucha en la cual todo el mundo pensaba que el Bocazas obtendría otra gran victoria, teniendo en su esquina a ídolos como Psicosis y Damián 666, además de que simplemente el joven La Parca era la sensación del momento, pero todavía se veía como quizás una moda pasajera, un luchador que en cuestión de calidad no se veía por dónde le pudiera hacer frente a Norberto Salgado. Sin embargo, el colmillo largo y retorcido de La Parca fue mucho para un ya no tan joven Pierrot y que ya había perdido su máscara en Puerto Rico, que no iba a tardar tanto en llegar la noticia a México. Y sin embargo, da gusto saber que LA Park logró impulsarse muchísimo con esta máscara, a diferencia de Mogur o Máscara Púrpura.
logrando convertirse en el ídolo que justamente iba a sustituir a Pierrot. Como evento central de la primera función de una empresa que actualmente ya no existe, se pactó una lucha en la cual 4 elementos muy talentosos y bastante queridos por la afición apostarían las máscaras. Joel Guerrero, Máscara Sagrada, Fishman y La Parca, a.k.a. Ella Park, se verían las caras en una lucha la cual no tenía construcción previa, ni siquiera la suficiente publicidad, y con menos de 2000 personas presentes, veían como Joel Guerrero, quien todo el mundo pensaba que iba a perder, se salvaba al lado de La Parca, para dejar al Tigre Blanco y al Veneno Verde enfrentarse. Y ya estando presente esta lucha, pues simple y sencillamente se creía que Fishman, un ídolo del toreo, AAA y consejo, se impondría ante el joven Máscara Sagrada, un talentoso luchador, pero que todavía no se había convertido en ídolo. Sin embargo, dio bastante cátedra de cómo aguantar llaves y contraatacó en el momento exacto, donde Fishman simplemente ya no se pudo resistir y con una suástica le arrebató el triunfo al Veneno Verde, convirtiéndose en el ganador de su incógnita. El 80 aniversario del Consejo Mundial tenía sus 4 más grandes figuras apostando las incógnitas: Último Guerrero y Atlantis en contra de La Sombra y Volador Jr. Todo mundo quería que en este marco el Rey de la Atlántida y el Hombre de Otro Nivel se midieran, pero lamentablemente los ganadores fueron La Sombra y Volador Jr. Ahora bien, de manera muy justificada, todo el mundo creía que ya Volador Jr. era la cara del Consejo Mundial, la persona que se echó al hombro a la empresa cuando Místico se fue a WWE, era ya el más querido por toda la afición. La Sombra, obviamente de gran calidad y sobre todo gran arrastre con el público, era un poco más divisorio, porque había gente que lo amaba y había gente que lo odiaba por lo sucedido con Olímpico y Felino. No es como que uno fuera el eslabón débil y el otro no, sino simplemente uno era el ídolo que el pueblo ya había puesto en el pedestal y el otro era un luchador un poco más controversial pero de igual calidad y talento, agravado por el cariño que el público ya le había tenido a las combinaciones y referencias que el Volador hacía con sus máscaras. Simplemente una incógnita que jamás debió caer y que al hacerlo el público se volcó todavía más en odio a La Sombra, impulsando posteriormente la creación de los Ingobernables. La primera Triple Manía tiene muchísima magia detrás, magia que nunca será replicada ni con todos los intentos del actual NXT México. Simple y sencillamente fue un evento que no tuvo precedentes, y quitando su controversial lucha estelar, la lucha que de verdad se robó la noche fue el Máscara contra Cabellera entre el Perro Aguayo, uno de los máximos ídolos de todo México, y el joven sensación Máscara Año 2000, luchador que su última lucha fue en el Consejo Mundial desenmascarando a la leyenda Aníbal, de una manera controversial, sí, pero apoyando la tesis de que él era rudo. No es por menospreciar al Perro Aguayo, el Can de Nochistlán era un luchadorazo y eso nadie lo puede poner en duda. Pero el Macho de Lagos estaba enrachado, se veía como el representante de una nueva era, el hombre que comandaría las filas de AAA, que impulsaría a toda esta nueva camada de ídolos para competir contra la serie estable. Los Dinamitas eran el vivo ejemplo de todo lo que era AAA en ese momento. Calidad, salvajismo y carisma, pero en un momento en que toda la arena se paralizó, el Can de Nochistlán acababa con la incógnita del Macho de Lagos, demostrando por qué era él la máxima estrella en ese momento de la lucha libre. Está de más de que describa a Blue Panther, ídolo del Consejo, AAA y sobre todo Toro de Cuatro Caminos, al igual que el villano Quinto, que al lado de sus hermanos fue figura en las 3 empresas más grandes que han existido en el país, ambos haciendo grandes campañas en Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Japón y muchos más países en donde han puesto en grande el nombre de México en las marquesinas, en una épica batalla en donde la calidad en el ring, la controversia y sobre todo la nostalgia reinó. Todo el mundo apuntaba a que el Lagunero obtendría la máscara del Pantera Rosa, más que nada porque el Lagunero ya era una figura establecida en el Consejo, mientras que los villanos tenían esa serie de mercenarios que los caracterizó por cierta temporada, en donde ellos iban y venían de un lado a otro. No se veía como un luchador el cual
no pertenecer al Consejo Mundial acabara con Blue Panther, por más calidad que tuviera, sobre todo teniendo el agravante de lo que pasó con Atlantis y Villano III. Todo el mundo veía caer a la incógnita del Pantera Rosa. Sin embargo, con el perro aguayo de su lado y Místico del lado del maestro lagunero, se enfrentaron y con todo y polémicas obtendría el triunfo más grande de toda su carrera y la lucha que más pronóstico rompió, siendo que Villano V obtenía la máscara de Blue Panther. En ese momento, el maestro lagunero murió y revivió en el ring. Y bien, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustó? Simplemente es asombroso toda la mística que manejan las máscaras, las cabelleras y las apuestas. Jamás conocerán lo mágico de guardar una identidad, lo triste de perder una cabellera y lo épico que representan este tipo de duelos. Pero bueno, déjame en la caja de comentarios si crees que faltó una lucha en este top o si crees que alguna de las que mencioné en realidad sí eran predecibles. Los leo. Me despido de ustedes. Yo soy Chinohiro, sigan sintonizando, les mando un abrazo y los dejo con Jenny para los saludos de esta semana. Bye. Alola, esta semana nadie acertó, por ende el saludo se lo llevará la persona que más cerca estuvo de hacerlo, por lo que le mandamos un saludo a Ukio, gracias por seguir nuestro contenido, te doy un fuerte abrazo y un kisu. Estése pendientes de las publicaciones, soy la preciosa Gwen, los quiero.